del 38:1-7. ¿Entendió? 38:1-7. Dice, acontecerá que el tiempo... Génesis 38. Capítulo 1, versículo 7. O sea, perdón, versículo 1 al 7. 38, 1 al 7. Dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá, hijo de Jacob, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, dice, que se llamaba Ira. Yo voy a hacer un alto aquí porque el primer error de Judá fue apartarse de sus hermanos, ¿no es cierto? Y juntarse con un varón que era de otra nación que Dios no aprobaba. Este varón se llamaba Ira y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo. O sea, otro error de Judá, ¿no es cierto?, es meterse con los cananeos cuando Dios le ordenó a Abraham a buscar para su hijo una mujer, ¿no es cierto?, que no fuera cananea, el cual se llamaba Shua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo. Llamó a su nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Estaba en Kesip, ¿no es cierto?, cuando lo dio a luz. Kesip es un lugar, ¿no es cierto?, cuando dio a luz. Después Judá tomó como mujer para su primogénito, que se llamaba el primogénito, el primer hijo, la cual se llamaba Tamar. Y esta Tamar, dentro de todo esto que vamos a conversar, tiene una función importante, nos va a mostrar muchas cosas. Y él dice, era el primogénito de Judá y fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Según la historia, ¿no es cierto?, la historia de Judá aparece en varios libros, o sea, aparece en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, luego de la venta de José como esclavo a unos medianitas, quienes lo vendieron, ¿no es cierto?, a Potifar. Es como una especie de pausa en la historia de José, lo que vamos a ver. Las escrituras se centran ahora en Judá, ¿ya?, otro hijo de Jacob, ¿no? Este capítulo es uno de los más explícitos en la Biblia en cuanto a la sexualidad. Se refiere, y es también uno de los pasajes más extraños desde el punto de vista moral, introduciéndonos en el texto. Podemos observar cómo Judá deja a sus hermanos, a su tribu, a su familia, y se va de su tierra y su parentela con su amigo Ira. Debemos notar que Judá no deja a su familia por mandato de Dios, sino, como fue el caso de Abraham, como fue sino más bien por influencia de este gentil, ¿no es cierto?, y se arrimó, se allegó, se fue a vivir con los cananeos. ¿Ah? Cosas que Dios no aprobaba, pero él no le interesaba, ¿no es cierto?, y Dios había prohibido, ¿no es cierto?, a su pueblo. Prueba de esto que en el acto de Abraham, al buscar a su esposa para su hijo Isaac, ¿no es cierto?, anhelando una mujer de su familia, de su tribu, para su hijo, no una cananea. O sea, Dios no estaba de acuerdo en la unión del pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham, con el pueblo cananeo.
que eran los que habitaban la tierra, ¿no es cierto?, donde ellos se encontraban. Bueno, posteriormente podemos ver el mandato con mayor luz en los textos escritos por Moisés. Más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, Judá sabía que esto no le convenía. Él sabía que lo que estaba haciendo no era lo que el Señor quería para su pueblo. Entonces Judá tomó por mujer a una hija de Suá y concibió 3 hijos, Er, Onam y Sela. Después Judá tomó por mujer para su primogénito Er, y la afortunada fue Tamar, que significa palmera. ¿Ya? Tamar significa palmera. El nombre de esta mujer nos dice que debía ser fructífera, fértil y bella, como una palmera. ¿Ah? Se forma el matrimonio y nos cuenta la escritura que él, hijo de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, Jehová. El capítulo 38, versículo 7 dice, tal fue su maldad que Dios le quitó la vida. Con esto es primera vez que la Biblia nombra una muerte individual por justicia, ¿ah?, de parte de Dios en contra de un hombre. Anteriormente podemos ver, ¿no es cierto?, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Fueron castigos colectivos, pero esta vez fue un juicio individual, con muerte. Esta Tamar, ¿no es cierto?, Dios, al matar a su hijo, queda viuda, y la ley del liberato se hace presente. ¿Y en qué consistía, no es cierto, esta ley? Vamos a Deuteronomio 25, del 5 al 10. Aquí básicamente se demandaba al cuñado de la viuda, ¿ya? El cuñado de la viuda tenía que casarse con ella y tener descendencia para perpetuar el nombre del fallecido. Si bien no era una práctica obligatoria, para el hombre era una total vergüenza y falta de hombría no hacerse cargo de la mujer de su hermano. Y en este caso, Onam, quien debe casarse con Tamar, porque era el hermano del muerto, ¿no es cierto? Sabiendo que los hijos que tendría con Tamar llevarían el nombre de su hermano, aquí hay un egoísmo también, porque iban a llevar el nombre de su hermano, él no quería tener hijos con Tamar, ¿ya? Porque no iban a tener el nombre de ella. Se llegaba a Tamar, es decir, tenía intimidad, pero solo para satisfacer su apetito sexual, no por amor, no porque él quisiera tener una descendencia con esa mujer, ¿no es cierto? Y así dejar el nombre de su hermano, ¿no es cierto?, con una descendencia. Convirtiendo a Tamar en un simple objeto, Tamar para él fue un simple objeto sexual. Era un sexo sin alma, una relación sin alma, una búsqueda de autosatisfacción y no un anhelo de disfrute pleno de la sexualidad. Desde la cosmovisión, ¿no es cierto?, bíblica, ya que la primera función de la intimidad conyugal es el goce mutuo del esposo y la esposa, y procrear está subyugado a esta función, pero es parte de la sexualidad que Dios nos ha regalado. Sin embargo, este Onam, que no quería tener descendencia con ella, dice que vertía su semen en la tierra, y esto desagradó al Señor y le quitó la vida, ¿ya? Porque nosotros somos los únicos seres, ¿no es cierto?, que Dios nos dio esta sexualidad para que la disfrutemos y para que agrandemos nuestra descendencia, ¿ya? Para que procreemos. Porque los animales solo tienen
la relación para procrear, pero no el disfrute que Dios le concedió al hombre y a la mujer. ¿Ya? Y como este hombre se rió de la mujer, la usaba como un instrumento solamente para satisfacer sus necesidades sexuales, ¿ya? Su lujuria, derramando su semen en el suelo para que no hubiese hijo, el Señor le desagradó profundamente y le quitó la vida. ¿Ah? Fíjese que esto se asemeja a un pasaje que hay en Hechos 5, que habla de Ananías y Zafira. Estos dos, este matrimonio tenía unas tierras, ¿ya? Y prometió, le ofreció al Señor venderla y el fruto de la venta la iba a dar para la obra del Señor. Pero ¿qué pasó con esto, con Ananías y Zafira? Cuando tuvieron el dinero en sus manos, ¿no es cierto? Empezaron a darse cuenta que no querían dar todo el dinero y recortaron una parte. ¿Ah? Entonces, cuando fueron a entregar esa parte, le dijeron, ¿por qué has querido engañar al Señor? ¿Por qué has recortado parte de lo que prometiste? Nadie te lo pidió, nadie te lo exigió, tú lo ofreciste. Y los dos fueron a Dios, a los dos el Señor les quitó la vida. ¿Ya? Este es un caso similar, no por lo mismo, ¿no es cierto? Pero son los dos únicos casos que se conocen donde el Señor le quita la vida directamente a las personas en forma individual y no en forma grupal, como fueron en el diluvio, ¿no es cierto? Y en el caso de Sodoma y Gomorra. Aunque quizás nuestros pecados no se parecen a los del personaje, merecemos la muerte por nuestros delitos y pecados. Nosotros también merecemos la muerte. La palabra dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Vemos en el Antiguo Testamento que la muerte era física. ¿Ya? En la actualidad existe una muerte tan grande como la física, que es la muerte espiritual, ¿ya? Donde perdemos la relación con Dios, donde nos alejamos de Dios, ¿cierto? Si no nos arrepentimos, cada día nos vamos alejando más de Dios y vamos escuchando menos al Espíritu Santo. Una muerte instantánea, una muerte justiciera, pero esa muerte, esa ira que iba en nuestra contra, la llevó a recibir nuestro Señor. No dividamos los pecados, hermanos. No comparemos ni los califiquemos en rango, porque todo el pecado tiene la misma consecuencia. ¿Ah? Pues nosotros estamos acostumbrados a dividir en pecado, inclusive algunas mentiras blancas y otras cositas por ahí para blanquear nuestros pecados. No debemos hacerlo porque todo el pecado es chico o grande, es un pecado que el Señor dice que merecemos, ¿no es cierto?, la muerte. Así dice la palabra. Entonces no podemos clasificarlo en rango porque no nos podemos creer mejores que que Onam, que Jacob. Somos receptores de la gracia de Dios. Eso es lo único que tenemos nosotros. Dios, por gracia, ¿no es cierto?, quiere que seamos salvos. No por nuestros méritos. Si nosotros todo lo que hagamos en este mundo no vale, no tiene ningún valor comparado con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es fácil. Tomarnos del sacrificio de Cristo, seguirlo, ¿no es cierto?, y llegar a la salvación. Cristo hizo el sacrificio. Cristo murió por usted, por mí, por todo el mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos. No porque nosotros lo merezcamos, porque por gracia significa recibir algo que no merecemos, hermano. Esa es la realidad. Ahora Judá experimenta la muerte de dos de sus hijos, el mayor y del medio. Tenía miedo, ¿no es cierto?, con su maldad y todo lo que él sabía que había hecho, que su tercer hijo y último muriera de la misma forma.
y envía a Tamar, a su nuera, ¿no es cierto? ¿Ah? Del hijo que Dios mató porque era malo, lo consideró que era malo, a la casa de su padre, de sus padres. Aquí no sabemos qué edad tenía Sela, que es el otro tercer hijo de Judá. O quizás era simplemente el temor de Judá el que motivó todo esto. Pero Tamar vuelve a atravesar la misma puerta por la cual se había despedido de sus padres. Cuando ella se despidió de sus padres para casarse con el hijo de Judá, ¿no es cierto? Ella ya no volvería más a su casa porque iba a tener su hogar, su matrimonio, sus hijos, ¿no es cierto? Pero nosotros imaginémonos esta escena. Esta mujer estaba siendo despreciada. Y no solo eso. Pregúntense qué pensaba Judá o las personas que observaban lo que sucedía en la familia. ¿Qué pensarían esas personas? Debían escucharse voces como: esa Tamar es una mujer maldita. Estamos acostumbrados los hombres a juzgar a las personas. Esta mujer tiene una fuerza mortífera. ¿Ah? Miren su suegro, la envió de nuevo a la casa de sus padres. Allá viene la mata esposa. ¿Cuántas dirán eso? Allá viene la mata esposo. Y tantas otras cosas que pueden haber dicho de ella. Y esa mujer no tiene valor. No le dio descendencia a Judá. ¿Ya? Pero no le dio descendencia a Judá porque su hijo era malo. Y tan malo que Dios lo mató. ¿Ya? O sea, aquí no hay culpa de la mujer. Pero como eso no se publicó y el resto de la gente no lo sabía, pensaban seguramente lo que yo les estoy relatando. Pensemos, hermanos, que en esa época, una en donde no habían estados, donde no había leyes que protegieran a los ciudadanos o instituciones que ayudaran a las personas, sino que eran las tribus, las familias quienes se encargaban de proveer de la seguridad, incluso de administrar justicia. Las tribus, ¿ya? Todos esos privilegios los pierde Tamar por la injusticia de Judá, por la injusticia de su suegro, ¿ya? Perdió todos estos privilegios. No tuvo justicia, no tuvieron piedad, no tuvieron nada con ella, ¿no es cierto? Perdió todos los privilegios. ¿Por qué? Por la cobardía de su suegro, ¿no es cierto?, en el cumplimiento del rol como patriarca, que no tiene ninguna relación con el machismo, ¿no es cierto?, que debía ejercer el valor propio de las mujeres en esta época. Se relacionaba con muchas ocasiones en dar a luz a una nueva criatura, a una nueva descendencia, una visión que solo es una parte de la cosmovisión bíblica para las mujeres, una parte de la cosmovisión bíblica de las mujeres era que debían tener hijos, ¿ya? Debían tener hijos. Porque el Señor, Dios, cuando puso al hombre en la tierra, le dijo: ir, multiplicad y multiplicado, ¿ya? Y no está completa. Las mujeres tienen un valor intrínseco en la Escritura, tienen un valor importante en la Escritura. Nos muestran el valor único que ellas poseen. Pero Tamar, quien era fértil, fructífera y hermosa, estaba marchita, relegada, sola, social y familiarmente. Judá engañó a Tamar. Era él quien debía cuidar de ella, ¿no es cierto? Porque él era el suegro. Ella debió haberse hecho cargo de esta mujer. Porque Tamar no era una verdadera viuda, en el sentido que lo ilustra el Antiguo Testamento. ¿Ya? Levítico 22:13. Dice así: porque aún estaba Selá, sin embargo la simiente del pecado de Jacob, que era un engañador, lo tenía también, lo tenía Judá
también lo tenemos usted y yo también. Pero Cristo, que es la simiente de Dios, ha germinado en nuestras vidas, a diferencia de lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, por medio del Evangelio, y ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Pasaron muchos días de soledad para esta mujer, Tamar, y la esposa de Judá falleció. Murió la mujer de Judá. ¿Ah? Él ahora estaba también solo, sin esposa. Dice la Escritura, en el verso 12, que Judá se consoló y subió a la ciudad de Timnán para esquilar el ganado, para ir a esquilar las ovejas, sacarle la lana a las ovejas. ¿Ya? Pero este dato es importante, ya que no solo era para trasquilar las ovejas, sino para una verdadera fiesta. Habría dinero por el trabajo y los placeres estarían al alcance de la mano. Y no subió solo, sino que subió con su amigo de juerga, ¿no es cierto? Ira, el Adulamita. Y esto lo supo Tamar, la nuera, ¿ya? Y ella planifica aquí, ¿no es cierto?, su venganza. Ella sabía, ¿no es cierto?, que Judá quería desembarazarse, deshacerse de ella. No la quería cerca, olvidarla. Ya que en el verso 14 de Génesis 38, ¿no es cierto?, nos cuenta que Selá había crecido y no se casaba. Ella astutamente sabe que su suegro irá a la fiesta y ella deja sus vestidos de novia y se viste de una prostituta, se disfraza de prostituta, ¿ya? Porque las prostitutas usaban un velo y no les podían ver la cara, ¿ya? Cubrían su rostro. Y su suegro, sin saber que era ella, la desea, ¿no es cierto? Dice la palabra que la desea, solo con una mirada. Nosotros tenemos que aprender que el pecado no comienza con el acto, con la relación sexual, extramarital o soltero, ¿no es cierto?, cuando fornicamos, sino que comienza, la palabra es clara, comienza antes, ¿ya? No es cuando el coito se ha realizado, sino que empieza el corazón, tal como lo dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí, que se llevó hasta el final, ¿no es cierto?, la relación, el pecado fue mayor. Pero esta mujer tenía, ¿no es cierto?, planificada la venganza contra su suegro. Mateo 5:28 dice, esa es nuestra mente en donde se inicia el pecado. Siempre, todos nuestros pensamientos son los que inician el pecado. No se inicia en ninguna otra parte. ¿Ah? En el deseo de la autosatisfacción, en nuestras concupiscencias. Nuestras concupiscencias son el deseo irrefrenable al pecado. Eso significa concupiscencia. Ese deseo animal. En cambio, el amor es autodonación de nosotros mismos. ¿Ah? Es una entrega de nosotros mismos, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Se sella con un pacto de amor eterno. Cuando aprendimos acerca del atributo del amor, siempre las escrituras nos llevan a la palabra entrega. Qué grande es la palabra entrega. Fíjese que Cristo se entregó por nosotros en la cruz. A él no lo asesinaron. Él entregó su vida, ofrendó su vida por nuestra salvación.
por nosotros se sacrificó. ¿Ya? Entonces, Judá se entregó a Tamar en un acto de amor. Judá no se entregó a Tamar en un acto de amor. Más bien en un deseo desenfrenado y egoísta. El pecado, ¿no es cierto?, que se inicia, como vimos, en la mente, en el corazón, se hizo manifiesto en el acto sexual. Y es el corazón del hombre el malo, mi hermano. Sí, ese es el problema. Y nosotros tenemos un corazón perverso. Venimos de una generación, procedemos de una generación pecaminosa. Nuestro entendimiento y todo nuestro ser tiende al mal permanentemente. Por eso que debemos vivir aferrados a Cristo, para no desviarnos del camino que Él nos muestra. Él nos dice que nos ofrece un yugo para enseñarnos a caminar a su lado, para que aprendamos a caminar como Él. Pero a nosotros nos cuesta, pero debemos aprender hasta que lo logremos, para que podamos tener el carácter de Cristo. Porque el corazón del hombre es perfecto, perverso, y que Dios también está abierto, hermanos, a transformar nuestros corazones. A todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios le transforma ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón fornicario, ese corazón idólatra y con tantos otros defectos. Él está dispuesto a transformarlo, ¿ah?, al que se arrepiente, ¿no es cierto?, y cree en el Evangelio. Ahora Tamar, ¿no es cierto?, volvemos a la mujer viuda, no era, ¿no es cierto?, de Judá. Ahora Tamar, al saber que ya tiene la atención de Judá, ¿no es cierto?, de su suegro, le pide un pago por su servicio. Como ella se disfrazó de prostituta, él tenía que pagarle por su servicio. Entonces, ella le cobró, y él le promete un cabrito, y promete enviarlo, ya que no podía exponerse públicamente, porque él era Judá, era padre de familia, era descendiente de Abraham, descendiente de Jacob, ¿no es cierto? No podía él exponerse públicamente. Él lo hacía todo escondido, como muchos en este mundo también hacen las cosas escondidas, para no quedar en evidencia, ¿no es cierto?, de que no son lo que aparentan. Él era un caballero, un hombre respetado, ¿ah?, un patriarca, pero ella, muy astuta, le pide su carnet de identidad de la época, porque ellos tenían un carnet de identidad en esa época que no es como el nuestro. Era la identificación que ellos tenían, ¿no es cierto?, equivale al RUT y a la firma. En este caso, el sello, ¿no es cierto?, le pide el sello, el cordón y el báculo, objetos que eran personalizados. Cualquiera que los viera sabía a quién pertenecían esos elementos. ¿Ya? Entonces, con esto que ella le pidió, que él le entregó, el hombre quedó en evidencia, porque todo eso, todos esos elementos eran conocidos por toda la gente de la época. Es decir, cualquiera persona que se encontrara estos artefactos sabía de quién eran. Con todo esto, finalmente, tienen intimidad. Y Tamar se va de la escena, se va del lugar, desaparece del lugar del crimen, deja su vestidura de prostituta y nuevamente pasa a ser una viuda respetable. ¿Ya? O sea, la venganza viene en camino. Judá probablemente al día siguiente se levantó, ¿no es cierto?, como decimos acá en Chile, con la caña, en otro país dicen con la resaca, por la fiesta que había tenido, ¿no es cierto?, en la esquila, pero él no sabía las consecuencias de sus actos. Hasta el momento no midió la consecuencia de sus actos. Y se devuelve, ¿no es cierto?, satisfecho en sí mismo a su tienda,
y envía a Ira, su amigo de fiesta, a pagarle a la supuesta prostituta. Le manda el cabrito que le había prometido a la supuesta prostituta, ya que él no se iba a exponer, ¿no es cierto?, a ser objeto de murmuraciones, porque él era respetable. ¿Ah? Era respetable según él, según las apariencias. ¿Ah? Él tenía que preservar su buen nombre, porque era el hijo de Jacob, nieto de Isaac, nieto de Abraham. Es decir, una familia consagrada a Dios. Imagínense la hipocresía, hermano. Una familia consagrada a Dios, haciendo todo esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho este tipo de cosas también? Al pretender ser santos, cuando Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones, no tiene sentido para Él. Dios, que todo lo ve, fíjese, todo lo ve, Él todo lo sabe, ¿dónde nos podemos esconder? Pretende vivir una vida similar a la de Judá, una de hipocresía. Recordemos nosotros que este Dios vio a Sara reírse cuando nadie la vio. ¿Se acuerdan el caso de Sara? Cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, Sara se rió y nadie la vio, pero Dios la vio. A Caín, vio a Caín matar a Abel, nadie más lo vio. Vio a Can esconder el oro. ¿Se acuerdan en el paso por el desierto? Más adelante lo vamos a ver. Cuando escondió el oro debajo de la carpa. ¿A dónde podemos vivir que Dios no nos vea, hermano? ¿Dónde? ¿Debajo de qué piedra, de qué cerro nos vamos a meter para que Dios no nos vea? Si Él todo lo ve, Él conoce hasta la médula de nuestros huesos, hermano. ¿Cómo podemos esconder nuestros pecados? Fíjese que en Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Si Dios mismo puede observar las profundidades del infierno, ¿cuánto más nuestros pobres corazones? ¿Cómo nos va a escudriñar, nos va a conocer nuestros pobres corazones si son tan predecibles y más a la vista que Él tiene? ¿Hasta cuándo seguiremos con nuestros corazones endurecidos por el pecado? ¿Hasta cuándo pretenderemos seguir y seguir con el pecado que Dios mismo observa? ¿Podremos huir de este buen Dios? ¿Podremos estar bien ante la congregación, ante nuestra familia, ante nuestra sociedad? Pero ante el hacedor de la vida no vamos a estar bien, porque Él conoce todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados. El humano, que el humano no puede ver, el ojo humano. Él es quien pesa nuestros corazones, hermanos. Y están faltos, pero faltos de Cristo. Nuestros corazones les falta Cristo, más Cristo. ¿Ah? En el verso, en Génesis 38:23 dice, podemos ver que Judá, solo preocupado de su reputación, y deja el cabrito con aquellos hombres para que de alguna forma su nombre no sea mancillado por el relato de una prostituta. Cualquiera, en algún momento, el pago llega a las manos de esa mujer. Estamos llegando al final de esta extraña historia, ¿no es cierto? Estamos llegando al final. Es una historia extraña. Y es dando aviso a Judá que su nuera está embarazada. Ahora, veamos la reacción hipócrita de este hombre. Le dicen que su nuera está embarazada. Y yo vamos a ir a donde mi compadre con la Diana, así que vamos a llegar como a las 10, 11 de la noche más o menos. Ah, ya. Ya para que estén tranquilos. Sí, sí.
Lo que es cierto, y les pide a la acusadora que la saquen de su hogar, a esta mujer, ¿no es cierto? Del hogar de los padres de Tamar, que era la mujer del hijo de Judá, ¿no es cierto?, que había fallecido, y pide que la quemen. Pide que la quemen, sabiendo el pecado que él había cometido. Una actitud hipócrita, por supuesto, de Judá. El rechazo a Tamar como parte de la familia. La envió a la casa de sus padres. Y ahora va a buscarla para matarla, hermano. ¿A qué extremo llegaba la maldad, ¿no es cierto?, de este hombre para tapar su deshonra? ¿Por qué? Porque deshonraba el buen nombre de todos los hijos de Abraham. Imagínense esa escena, hermano. Tamar, la mujer despreciada, la maldita, ahora era buscada para ser muerta. Si bien el patriarca de la familia debía de administrar justicia, es decir, él tenía el rol de juez, además de gobernante y sacerdote. Tamar ya no estaba en su jurisdicción, ¿ya? Era un tribunal escandaloso el que se estaba presenciando, algo parecido a lo que sucedió con David, Uría Eteo, con Bexabé y el profeta Natán, con la hipocresía. Estaba a un punto elegido, sin duda. Tamar debía morir. Era pecadora, pero Judá su pecado y responsabilidad hacía de todo esto un agravio mayor. Paradójicamente, el coraje de Tamar, hermano, es extremo. Espera el momento de la ejecución para jugar su carta que tenía bajo la manga, en donde su victoria moral sería mayor. Y dice del varón, ¿de quién son estos sellos? ¿De quién son este sello, cordón y báculo? De ese hombre estoy embarazada. ¿Se da cuenta? Y aquí recién Judá se da cuenta, reconoció los elementos, ¿no es cierto? Judá es quebrantado también por parte de Dios, ¿no es cierto?, a través de Tamar. Toda su bravura, su macho alfa es destrozada, toda esta gran reputación que él quería darse de caballero, su buen nombre de hijo de linaje de Abraham, ¿no es cierto?, está por el suelo. Él es avergonzado públicamente, así como avergonzó a Tamar, ¿cierto? Porque Dios hace justicia, hermano, con él, y declara, Judá declara, ella, Tamar, es más justa que yo. Es ella, hermano, quien resulta ser justificada a pesar de su conducta pecaminosa. Es difícil para nosotros, ¿no es cierto?, pensar cómo es que ella es una mujer justa por los asuntos morales implicados, ¿no es cierto?, en esta historia. Porque ella se disfrazó, ¿no es cierto?, para engañar a su suegro como una prostituta, para tener relaciones con él, ¿no es cierto?, quedó embarazada de él. Pero eso Dios se lo perdonó, ¿no es cierto?, y la hizo aparecer a los ojos, ¿no es cierto?, de Judá como más justa que él. ¿Ah? A pesar, ¿no es cierto?, del asunto insectuoso, pero el pecado de Tamar es una gota de pecado en comparación al mar de perversión de Judá. ¿Quién era el patriarca? El que tenía la obligación de llevar la parte moral, ¿no es cierto?, ética y de todo el funcionamiento de la tribu. Era el que tenía el deber de actuar delante de Dios. Al igual que en el huerto, los dos culpables
pero la mayor responsabilidad recae sobre el varón. ¿Por qué? Porque el varón era la cabeza. Tamar fue vilipendiada, ¿no es cierto? Fue maltratada por Judá y no tenía ningún tribunal ella a quien reclamar, a dónde acudir, como en estos tiempos, ¿no es cierto? Que si una mujer es maltratada, un hombre tiene algún problema, él tiene un tribunal donde acudir. Acá no habían tribunales terrenales. El único tribunal que existía, ¿no es cierto?, era el tribunal de Dios. Pero Dios también impartía su justicia. La injusticia de Judá, por no darle a Selá como esposo, así que provincialmente ella misma atrapó a Judá y fue justificada, dice la palabra. Por otro lado, hermano, hay que hacer una observación muy importante. ¿Cuántas veces tuvieron relación Judá y Tamar? Fíjese que tuvieron relación solo una vez. Y provincialmente vemos la mano de Dios aquí. Muchos matrimonios llevan años esperando un bebé. Y Dios, ¿no es cierto?, soberanamente, aquí decidió y quiso, en la primera relación, que Tamar quedara embarazada. Ahora se da vuelta todo esto. Y ahora la mujer despreciada, la desechada, la maldita, fíjese, era la reina del hogar de Judá. Porque ella tenía a los hijos del patriarca. ¿Ya? Ella tenía a los hijos del patriarca ahora. Todas las preocupaciones y atención eran para ella. La palmera había vuelto y había vuelto con hartos frutos. ¿Ya? Volvió a florecer por pura obra y gracia de Dios. ¿Ya? Por obra y gracia de Dios, esta palmera volvió y volvió a florecer. ¿Ya? Volvió a tener hijos, o sea, tuvo los hijos, ¿no es cierto?, que no tuvo de su primer esposo, que Dios mató porque era malo. Las escrituras no nos muestran si ella se casó con Selá, solo sabemos que Judá cuidó de ella y de los hijos que tuvieron juntos. Y en la escritura nos muestran el arrepentimiento de Judá, ya el que nunca más se acostó con ella, como nos cuenta el verso 26 de Génesis 38. ¿Cómo definir el arrepentimiento, hermano? ¿Cuántas veces hemos hablado de este principio? Hoy mismo, ¿no es cierto?, hacemos nosotros al levantarnos una oración que es la base del arrepentimiento. O es más bien un acto acompañado de oración. Hermano, cada vez que se nos ha predicado el Evangelio, hay un llamado al arrepentimiento. Pero este solo se consuma cuando hay un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, traducido en actos, una vuelta a Dios y abandonar el pecado. El arrepentimiento para vida va acompañado de vida espiritual en el alma y que asegura la vida eterna a todo aquel que lo posee. Da vida al espíritu muerto, hermano. Porque a veces estamos espiritualmente muertos, pero Él nos da vida. Es un odio continuo al pecado. Es apartarse continuamente del pecado. Es la fuerza de Dios y abrazar a Jesucristo, nuestro abogado. Judá, un hombre inconsciente, deplorable, se encontró con el Dios de sus antepasados y fue quebrantado y vio a su simiente la promesa dada por Abraham, promesa dada a Abraham. Además, en arrepentimiento podemos ver otro acto que observamos posteriormente en la historia de José, el de reunirse nuevamente con sus hermanos. Él vuelve al hogar, él vuelve a casa. ¿Cuál hijo pródigo?
porque aunque sus hermanos eran unos despiadados, era él el lugar donde debía estar y buscar consejo y apoyo para su familia. Esta iglesia, hermano, no es más que los hermanos de José. Aquí hay Rubénes, habemos Isacarés, Zabulones, Judá. Jamás, hermano, piense que hay otro lugar en donde tratar sus pecados. O sea, el seno de la congregación, donde hay consuelo y disciplina. El estudio de la palabra, la oración. Y recuerden que todas esas tribus fueron nombradas en los 144.000 sellados que estudiaremos en Apocalipsis y representan al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Un pueblo que fue perdonado, redimido y santificado. Judá y Tamar tuvieron 2 pequeños pares y Sara 2 gemelos, al igual que Isaac, tuvo a Jacob y Esaú. Y Fares abrió brecha, siendo aparentemente el segundo gemelo, fue el primero en salir. Nuevamente la misma historia. El segundo tiene la primogenitura por gracia de Dios. Judá perdió 2 hijos, pero Dios les dio 2 más. Lo que Dios había quitado, Dios por pura gracia se lo volvió a regalar. ¿Qué tiene que ver esta historia con la gran historia del Evangelio? ¿Cómo podemos ver el Evangelio aquí? Resulta que el libro de Mateo nos enumera la genealogía de nuestro Señor. Y Farés, ¿cierto? Resulta ser el tatarabuelo de David, parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos que esta historia escandalosa es parte del programa divino. Dios encamina este pecado y lo torna en bendición. ¿Para qué? Para la humanidad. Cambia la genética perversa del engañador Jacob e inserta en esta familia la simiente divina. Dios redime a esta insectuosa Tamar, tal cual redimió a una ramera Radabat, a una idólatra Ruth y a una adúltera Betsabé. A este cobarde Judá, al loco Nabucodonosor, al demente Manasés y al asesino. Dios salva a la gente pecadora perdida en delitos y pecados por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Quizás Tamar no sabía que el Salvador vendría a morir en su lugar, pero probablemente sabía que había una promesa de Judá. Por la fe, por la fe, Dios proveería un cordero pascual en lugar suyo y que sería parte de esta historia. Y se fue salva por medio de la fe, por gracia de Dios, como somos nosotros en este momento. Nosotros somos salvos solo por gracia. Por gracia, por fe. No porque merezcamos ser salvos, no. Nadie, ninguno de nosotros merece ser salvo. La gracia de Dios nos da la posibilidad de ser salvos. Pero viviendo en el Evangelio de Cristo, en el amor de Cristo, Él nos da esa posibilidad. Nos dio esa facilidad. Nos hizo nacer de nuevo, a un mundo nuevo, aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, naciendo del Espíritu y del agua. ¿No es cierto? Así. Le he relatado esta historia. Espero que haya sido de provecho, ¿no es cierto? Y me gustaría escuchar a los hermanos. Vi a mi pastor Zapata por ahí, que podría acotar algo, si es que escuchó algo. Hermanos, saludamos ahí la hermana Elena, el hermano Ruby, la hermana Sonia, la hermana Yolanda y el pastor Zapata también. Sí. Alguien que tenga
para aportar o alguien que no esté de acuerdo. No, parece que no. Estamos de acuerdo. Está todo claro. Hermana Elena. Yo quiero saber una cosita. No, nada. Buenas tardes, mi querido hermano. Está todo Buenas bien. Estoy en otra casa ahora, así que estoy calladita. Sí. Ya, De los hermanos Qué de bien. la iglesia. Aquí estoy con mi nieto qué bendición. y mi nieto. Ay, está enojado. Qué bueno. Que Dios la bendiga, hermana. Yo lo bendiga a usted. Me gustó la historia mucho. La voy a repasar después. Así que Sí, está todo clarísimo. es para leerla con calma. Sí. Está dentro de la historia bíblica, ¿no es cierto? Y si la Biblia la muestra es porque debemos conocerla, Amén. para que vamos aprendiendo y para que vamos viendo que nosotros como pecadores también podemos ser salvos. Hermano Pastor Zapata, qué gusto verlo. Que Dios lo bendiga. Bueno, sí, que estaba reposando porque tuve un problema con mi nivel de azúcar, entonces me bajó demasiado, ¿me entiendes? Entonces estaba ahí, tomaba 11 y estaba reposando, bueno, pero ya estoy recuperándome ya. El problema es eso, que se me bajó a 53 los niveles de azúcar. Bastante, Hay que tener cuidado. bastante bajo, claro, porque empieza uno a marearse un poquito. Cuidado. Pero gracias a Dios ya me recuperé Bastante. ya, porque tomé 11 y ahora ya estoy normal. O sea, yo estoy estudiando, preparando el Qué tema bueno. para el lunes, entonces, pero ¿Ya? hoy día, pero gracias a Dios está bien. Así que escuché lo máximo que usted puso, hermano, y eso está muy bien, eso de hacer los errores de la escritura, hermano, son todo, ya sea lo positivo del desenvolvimiento de los personajes bíblicos, como lo negativo, es también para nosotros una enseñanza. Y a veces se aprende, a ver, no quiero yo hacer una confusión, a veces se aprende más de las situaciones negativas de los personajes de la Biblia que de los positivos. Amén. Entonces, por ejemplo, de David aprendemos más de la falta que hizo, de acuerdo al Salmo 51, Amén. más que todas las conquistas del reino que hizo él. Conquistó territorio, hizo una organización tremenda, políticamente hablando del reino de David, por eso que fue uno de los más esplendorosos. Sin embargo, cuando quiso hacer el templo a Jehová, por Dios mismo, por el mismo Señor, no le fue permitido. ¿Por qué? Porque su vida había sido muy bélica. Entonces, después nos encontramos con que el problema que tuvo con Jezabel, cayendo falta de adulterio, también de homicidio y todo lo demás. Entonces, pero cuando leemos el Salmo 51, hermano, es donde aprendemos más, nos beneficiamos más de ese Salmo por el arrepentimiento que él tuvo más que las cosas positivas que hizo. Amén. Amén. Y eso uno le saca un gran provecho, porque cuando uno lee el Salmo 51, palabra por palabra, la aflicción, se conoce el arrepentimiento verdadero y algo maravilloso. Así que muy bueno a veces tratar también, como usted lo ha hecho ahora, mi hermano Luis, de también considerar las situaciones de errores, de negativas que hace, pero para sacar un provecho, una enseñanza positiva. No significa que vamos a seguir esos ejemplos, pero es para sacar una enseñanza es para que vamos reconociendo. Dios le bendiga, mi hermano querido. Dios le bendiga. Amén. Gusto saludarlo, pastor.
El salmo, Ahora voy a el seguir salmo de en lo mío. arrepentimiento, el salmo de arrepentimiento de David es impresionante. Yo creo que es una de las obras más de literatura más hermosas que existen. ¿Ah? Amén. Porque él Amén. sintió el efecto también en su cuerpo, en su físico, cómo se resecaban sus huesos. ¿Ah? En un salmo anterior, donde él da a conocer lo que él siente por el pecado cometido, ¿cierto? Cómo se resecaban mis huesos. Pero bueno, gracias, pastor, por su intervención y me alegro de que esté mejor, ¿no es cierto? Y tiene que irse cuidando por las caídas de azúcar. Hermano, ¿Alguien más? ¿sí? Hola, ¿qué ¿Alguien tal? ¿Cómo más? le va? Oh, ¿Cómo le ¿cómo va, hermano? está, hermano? Que Dios lo bendiga. Hola. Sí, mire, yo lo voy solamente a aportar de que toda esta historia aparece en la Biblia no solamente porque podrían haber historias mucho mejores de otras personas que han vivido, pero esta historia aparece en la Biblia fundamentalmente porque la Biblia habla de Cristo. Amén. Entonces, estos son los antecesores de Cristo. Entonces, recuerden ustedes que dentro de la genealogía de Cristo está que de Judá viene la herencia, viene la línea genealógica, y precisamente de esta relación absurda, media rara, entre Tamar y Fares, o sea, entre Tamar y Judá nació Fares, y Fares es por ahí viene la línea genealógica de Cristo. Entonces, por eso se estudia esto, porque uno, primero que nada, estamos hablando la Biblia habla del Señor, habla de la historia de Cristo en el fondo, y cómo llegamos a Cristo, y también una enseñanza para sacar en esto es que precisamente la línea genealógica de Cristo no era la mejor de todas, y así como encontramos esta relación media rara, sexual, media encubierta, pareciendo una relación igual que una relación de prostituta y alguien que pagó por ello, nació alguien de la línea genealógica de Cristo. Entonces, cuando nosotros, en nuestra familia, podemos tener algunos ser hijos bastardos, o hijos huérfanos, o hijos tal vez rechazados, o alguien hijo de una violación, o de una relación incestuosa, o de cualquier cosa media rara, eh, eh, cualquiera en realidad puede pertenecer a la familia de Cristo, independiente de qué tan tormentoso haya sido su pasado, su origen, sus padres, sus abuelos, qué tan mal desviado hayan estado, para formar parte de la familia de Cristo, de la línea ahora descendente, no ascendiente de Cristo, sino descendiente de Cristo. No importa nada, en realidad, si estos que fueron elegidos por Dios por lo cual se llegó a Cristo, en el fondo lo único que revela la tremenda misericordia y gracia de Dios hacia las personas, independiente de su historia, y que Dios de familias totalmente disfuncionales puede sacar a alguien que contribuya a que la palabra de Dios se cumpla. Gracias. Sí, Gracias por eso. Gracias por su trabajo. gracias. Gracias, hermano Rubén. Bueno, si vemos que, ¿no es cierto?, Dios nos muestra todos los errores de los patriarcas para mostrarnos también que eran humanos y que si ellos pudieron ser salvos, arrepentirse, ¿no es cierto?, y ser salvos, nosotros como humanos también podemos conseguirlo. Pero Dios no encubre la falta ni los errores de nuestros antepasados. Él los muestra para que vamos viendo, ¿no es cierto?, que en todo tiempo esto ha sucedido. ¿Ah? No con el beneplácito de Dios, sino porque el hombre tiene un corazón y una descendencia pecaminosa. Está en nuestro corazón, está en nuestro ser el tender al mal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que
aferrarnos a Cristo para tratar de ser, ¿no es cierto?, cristianos firmes en el Evangelio. Hermano, ¿alguien más? Se escondieron todos escondidos. Hermano Miguel Ángel, se escondieron todos. Se escondió mi hermano Miguel Ángel. No, hermano, estamos por aquí, hermano, pero Todos escondidos. en estos Mi hermana temas Saulina. que estoy aprendiendo y es un caso ahí, estaba hablando de lo que le pasó a José y de repente habla de esto de Judá. Y nada, hermano, yo aprendo con los estudios que hacen ustedes, hermano, sobre todo esto del Antiguo Testamento, que a mí se me hace más cuesta arriba, así que poco a poco estoy entendiendo todo, tantos nombres, tantos personajes, pero y dándole forma a la historia, ¿no? Hasta llegar a Cristo. Sí, aprendiendo, hermano, gracias por su estudio, hermano. Judá es un nombre importante, porque del antiguo Judá proviene la descendencia de Cristo, como decía mi hermano Rubén. Entonces, es importante ir viendo, ¿no es cierto? Todo esto nos va llevando hacia la descendencia de Cristo, ¿ya? Y nosotros venimos después de la muerte de Cristo, ¿ya? Hermano Ramón, mi hermana Margarita. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por la palabra que por medio de usted habló el Espíritu Santo y nos fue de mucha enseñanza, porque no es igual a que nosotros la leamos a recibir una explicación ya más detallada. Le damos gracias, hermano, y que Dios lo siga bendiciendo como hasta ahora. Sí, hermano, Gracias, le damos gracias y así como dice el Salmo 138, hay que pedirle a Dios que nos escudriñe y si algo tenemos todavía por ahí, pues arrepentirnos de veras de corazón, como decía Job, yo te conozco, no te conocía, Señor, y ahora que te conozco me aborrezco y pide y se arrepiente de todo. Amén. Amén. Hermano, Gracias, pastor. Hermano Luis. Gracias, hermano Luis. Y nos Hermano vemos Luis. en la próxima. La próxima. Vamos a hacer por la vida, vamos a comer. ¿Nos gusta? ¿No gusta un caldito de camarón? Sí. Amén. A ver, hermano, tiene que mostrar. Un caldito de camarón. Préstamelo. A ver, ahorita. Está en la olla. Vamos acá a la cocina. Que se está calentando. ¿Sí se ve? No, la cámara, hermano. A ver, la cámara. La tengo apagada. A ver, ahí está. Caldito de camarón. Caldito de camarón. ¿No gustan? Ya, Sí. es que Camaroncitos con acá zanahoria, papita. sí, hermana, nosotros acá tenemos un camarón de río y un camarón de tierra. ¡Ah, qué rico! El camarón de tierra se saca más o menos por agosto, con unas maquinitas especiales. Y el camarón de mar ya es otra cosa mucho más. Por acá tenemos también muchas cosas, mucho mar. Sí, acá nosotros tenemos muchísimo mar, muchísima costa. ¡Ay, qué bonito! Qué bueno, hermano Luis. Hermano Luis. Que el Señor los bendiga, hermano. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a usted y a su familia, a todos los hermanos que estuvieron participando. Dios les Nos bendiga. vemos primeramente Dios el día de mañana.